Hola, este es un espacio de Compañía Nacional de Teatro y su director, Jaurés Naranjo Rodríguez, quien les habla. Hoy hablaremos de dramaturgia. Terminada la etapa de la tragedia griega y de la comedia, y comenzada la de la comedia nueva en Roma, con la obra de Plauto Anfitrión, es bueno que hagamos un buen corte sobre las reformas que llegaron al teatro. Fueron dos grandes acontecimientos. A partir del siglo IV o V, más o menos, de la época cristiana, se asienta con fuerza dentro del Imperio Romano la Iglesia Católica. Este avance en el aspecto religioso cristiano, que es lograr tomarse la cabeza del Estado romano, del Imperio Romano, y comenzar su difusión a través del latín para todo el orbe conocido, las primeras medidas que toma el cristianismo son acabar con todo lo que tenga que ver con el teatro. Este aspecto de señalar el teatro griego y romano anterior a la etapa cristiana como un teatro de carácter pagano, lo puso frente al patíbulo. Total, que desaparece de la faz de la cultura el movimiento teatral durante un buen tiempo. Posteriormente, la Iglesia comienza a entender que necesita un elemento que le permita catequizar a la población con ejemplos y, oh gracia, entran a desarrollar pequeñas propuestas teatrales a través de el culto en las misas. Son pequeños ejemplos que los hacen los mismos monjes con el sacerdote mientras están en la misa sobre la vida de Cristo o sobre la vida de los apóstoles. Y eso comienza a ser tan fundamental y tan importante que se va creciendo, van ampliando el espectáculo, no concebido como un espectáculo, sino como un elemento didáctico de enseñanza de la catequesis, hasta que finalmente se ven obligados a hacerlo fuera del recinto de la iglesia por el éxito y por la necesidad de espacio. Vuelve pues el teatro a tener una similitud de presencia en las graderías del templo que equivale a lo que se daba en Grecia con el escenario en la gradería frente al Palacio del Poder. Pues bien, en este momento el poder es la iglesia y el mayor edificio arquitecturalmente concebido en cada pueblo era la iglesia. Así que el espectáculo comienza a darse dentro ya de la administración cristiana. Esto tiene un profundo éxito, un rotundo éxito, y termina abriéndose la necesidad de hacer unas tarimas en la plaza. Y lo interesante desde el punto de vista dramatúrgico, que es el interés de esta charla de hoy, es que ante la necesidad de narrar historias y de tener un escenario para cada momento histórico, entonces los cristianos
montan una escenografía múltiple, muchos escenarios en la plaza. Un escenario para el infierno, ¿sí? Un escenario para el purgatorio, un escenario para el cielo, un escenario para la parte terrena. Así pues que el espectáculo abolió por total necesidad las tres unidades aristotélicas de que habíamos hablado para el desarrollo de la tragedia y la comedia en Grecia y en Roma. Ahora eso ha desaparecido totalmente. El teatro cristiano entra con una multiplicidad de escenarios y con unas metodologías de representación totalmente diferentes, nuevas. ¿Por qué? Porque si la escena se daba en el infierno, que podía estar en el lado izquierdo, en la parte baja, el público tenía que estar expectante allí. Pero cuando esos actores salían del infierno a representar algo en el purgatorio, entonces se movía también el público para poder ver la escena en el purgatorio. Y si de ahí se pasaba al cielo, entonces se volvía a mover el público para ver la escena del cielo. Y cuando se pasaba una escena, una historia, la parte terrena, entonces se iba al escenario que representaba la tierra. Por lo tanto, el espectáculo cambió de forma, cambió de espacio y cambió de tiempo. Unidades de tiempo fuera. La nueva necesidad de la puesta en escena de las mitologías y las historias cristianas obligaron a romper con toda esa propuesta anterior del teatro griego y romano. Así pues, que en esta época de retoma del teatro después de haber sido abolido totalmente por la Iglesia y haber sido retomado por una necesidad didáctica, paralelamente se da también el teatro popular. Llegan a las plazas conjuntos actorales de saltimbanquis y de juglares a hacer representaciones ya no religiosas propiamente, sino a lo mejor críticas y de risa y de enredos, y esto era considerado por la Iglesia como un elemento pagano. Por lo tanto, vamos a ver que en el futuro la mayoría del teatro popular y que pasó a la historia no como un teatro cristiano, sino como unas representaciones de la Edad Media que retomaron finalmente la actividad teatral, son anónimas. Nadie las firma, porque el que firmara se iba a la hoguera. Por lo tanto, las representaciones eran una representación, como se dice, de teatro en guerra. Llegan, montan la representación, la hacen, el público la ve y se pierden antes de que lleguen los alguaciles a ver qué era lo que estaban representando y por qué no era cristiana la cosa. Esa era pues, esa fue una de las formas muy peculiares, porque en la Edad Media, precisamente ese tiempo que parece un tiempo de oscurantismo y de no cultura, en realidad era el tiempo en el que la Iglesia estaba afianzando sus poderes de carácter político y estatales para imponer toda su visión cosmogónica y política e ideológica que a partir de allí nos gobierna. Gracias por el día de hoy, por su presencia, muy amables. No olviden suscribirse al canal porque con ello me ayudan para mantener este espacio a disposición de la cultura. Gracias.